Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí compartiendo con ustedes un poquito de cómo dar el seguimiento a los pacientes en el área de hospitalización. Ya que en algún momento te solicitaron esa interconsulta para valorar a ese paciente, haces la nota en tu expediente y también es importante que tú lleves un seguimiento a la mano para ir viendo o anotando cuál es la evolución que tiene el paciente día a día. Recordemos que todo el tiempo tú en una primera evaluación realizas todo el proceso de atención nutricia y en los días subsecuentes también es importante que le des seguimiento evaluando nuevamente todos estos pasos el día con día, ¿sí? Y también darle seguimiento, pues ahora sí que hacerle su visita hospitalaria para saber cómo va, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a comenzar. Este es un bonito de un poco acerca de lo que yo he aprendido en la especialidad en nutrición clínica pediátrica en el Hospital Infantil de México. De ahí es donde realmente la escuela de donde yo vengo y parte de esta información, pues obviamente ya cada quien la fue adaptando a lo que uno ocupa en el área donde yo trabajo. Y ya pues esta es una opción de la que ustedes pueden adecuar de acuerdo a lo que ustedes ocupan en sus áreas de trabajo. Este es un ejemplo de un formato. Yo incluso en algunas veces ocupo este. Más adelante les puedo compartir otro que también a veces lo llego a ocupar. Este me parece muy práctico, solamente que después de lo de la pandemia, que no podíamos utilizar tanta papelería o estarla llevando de un lugar a otro, dejamos de utilizarlo y de ahí pues realmente empleamos otro formato, otro documento que más adelante les voy a compartir. Es importante en esta hojita que tú lleves ese seguimiento, anotando de qué servicio es tu paciente. Por ejemplo, aquí no lo menciona. Déjame ver si por aquí nos deja anotar. Necesitamos un plumoncito. Mejor que esto. Aquí es importante que anotemos el servicio. No me gustó. Bueno, el servicio. ¿De qué servicio es tu paciente? Si es el área de urgencias, de medicina interna, no sé, para que tú lo identifiques. Número de cama, aunque realmente con las últimas certificaciones te dicen que los números de cama ya no están tan permitidos. Lo ideal es identificar al paciente por el nombre completo y por la fecha de nacimiento, ¿no? Pero además, sin embargo, sí es útil para nosotros por lo menos guiarnos, pero así te sugiero que sí tomes mucho en cuenta la fecha de nacimiento y el nombre. Vamos a pensar que es la 23. La hoja, ¿qué quiere decir? Muy probablemente este paciente lleve mucho tiempo hospitalizado, puede ser que dure pocas semanas, no sé. Depende de los días que tú lo vas a ver, ve etiquetando la hojita si es una de 2, una de 3, una de 4, para que lleves ese seguimiento. Después viene el nombre completo, viene el sexo, si es niño o niña, la fecha de nacimiento que te comenté, la edad actual, número de expediente también es importante y en ocasiones se me pasó el domicilio, también lo llegamos a anotar en algunos casos, no en todos. Y el diagnóstico, los diagnósticos, todos los que tiene actualmente es importante que los coloques. Y posteriormente este cuadrito me parece muy útil donde hacemos nuestra primera valoración, aquí lo anotamos, la fecha en que la realizamos. Ahorita te voy a enseñar un ejemplo donde viene ya completo todos estos datos, una parte para que más o menos tú te guíes, el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro braquial y el pliegue cutáneo occipital, además del IMC. Y del lado derecho de la pantalla, yo aquí a un ladito pongo cuáles son mis valores de la percentila 50 y ya en el espacio en blanco totalmente ahí voy a poner los porcentajes o los resultados que yo obtuve de esta primera valoración. Posteriormente es importante colocar cuando tú lo vas a empezar a valorar día a día en el área de hospitalización, qué día es, el peso, la diferencia de peso, te lo vamos a ver a detalle. Me voy a adelantar a la que sí para que lo veamos un poquito más. Este es el otro que les comentaba. Déjame anotar.
Ahora sí quedó limpio. Y me gustaría, déjenme ver si por aquí dibujar. Vamos a dejar unas flechitas. Bueno, en este punto vamos a tomar en cuenta, mire, mejor este de anotas. Sí, es este mismo, perdón. Ok, aquí nuevamente tenemos nuestro formatito, ya tenemos el número de cama, yo aquí le puse USIN, puede ser la que tú estés tratando. En la cama era 5 y hoja 1. Aquí incluso yo le pongo datos aparte porque no vienen aquí, incluso yo te sugiero más bien si lo vuelves tú a editar, porque realmente si no lo tengo impreso en computadora, te lo tenemos impreso, tú poderlo hacer, no te llevas mucho por hacerlo y adecuarlo a los espacios que tú vayas necesitando. Y bueno, en el caso de yo veo mucho prematuro, entonces en este caso sí me es importante el peso al nacer, la talla al nacer y el perímetro cefálico, porque en base a eso yo me doy una idea de cómo ha sido la progresión ahora sí que durante los días, durante las semanas que esté hospitalizado. Las semanas de gestación con las cuales nace. Este es un ejemplo de Sánchez Pérez, es un recién nacido, es una niña. Domicilio en este caso no lo colocamos, este es un número de expediente, la fecha de nacimiento la puse del 14 de abril del 23 y estos son todos sus diagnósticos, un síndrome de dificultad respiratoria, tuvo un paro, aquí hay que especificar si fue cardíaco, si fue respiratorio o ambos, y cuánto tiempo fue, también hay que colocar aquí. Eso incluso lo dejé con esa finalidad también para que tú es importante que lo retomes. El recién nacido es un pretérmino de 26 semanas de gestación y estos son sus diagnósticos, ¿no? Un sangrado de tubo digestivo alto y una alergia a la proteína de la leche de vaca. Este pequeño yo lo valoré el día 4 de abril del 23 y tiene hasta estas semanas 37.3 semanas de gestación de edad corregida. Estos son sus pesos actuales, 0.840, 32 centímetros y perímetro cefálico 24. Ahora, estos son mis datos actuales. En este caso no tomé ni perímetro braquial ni pliegue uterino tricipital. Ya más adelante pues vamos a hacerte un ejemplo donde tomemos estas dos mediciones y ya cómo lo calculamos. Ahora, busco ya mis gráficas, en este caso son de Fenton, y ya por ahí ya tengo un video donde te explico cómo se realiza la valoración antropométrica del niño prematuro. Y estos son mis valores de la percentil 50 de acuerdo a esas gráficas. Y entonces mis valores, estos son el 100%, ¿qué porcentaje representa los 840? Si te das cuenta, muchos de los niños prematuros, conforme va pasando el tiempo, los días de hospitalización y depende a los diagnósticos con los cuales se encuentre, pues en algunos casos sí su estancia hospitalaria es más prolongada. No todos, no debería ser, pero hay algunos que sí se complican. Y aquí nos podemos dar cuenta que este niño nos ha dejado de crecer, tiene un 68% de talla para la edad, un peso para la edad de 30, nos habla de una desnutrición severa, y peso para la talla está compensado, lo que mencionaba, ¿no? Incluso en algunos otros videos donde veo ese tipo de pacientes, es que con el tiempo ellos, si no se les da las calorías adecuadas, pues dejan de ganar peso y después dejan de crecer. Entonces aquí justamente lo podemos ver, un 68% cuando debe estar por arriba del 96% para considerar una talla adecuada. Y el peso para la talla está en 120, generalmente como ya dejaron de crecer, muchas veces el peso que tienen ya se alcanza a compensar para la talla, ¿sí? Y también es importante estar corroborando las tallas, porque de pronto por donde se encuentran no están entubados o de pronto la camita donde están no es posible de meter bien, o sea, colocar bien el infantómetro para poder hacer la medición. En algunos casos yo lo utilizo por longitud, digamos, utilizando una cinta métrica. Y entonces ya tenemos ahora nuestros datos, ¿no? Ahora, aquí es importante que, por ejemplo, en nuestro caso, en la práctica, nosotros usamos niños menores de 10 kilos, los pesamos por lo menos diario, eso sería lo ideal, y se valoran cada semana, es una comparativa de semana a semana para que tú notes la diferencia, si ese plan de alimentación que tú indicaste realmente tiene un efecto positivo en este paciente. Aquí, por ejemplo, no lo completé,
pero en realidad tenemos 0.840 a 955, realmente tiene una ganancia más o menos de 55, más 60 a 115, o sea, realmente está muy por debajo de lo esperado para su edad, ¿no? Es decir, aquí nos estamos dando cuenta que nos está faltando. Aquí ahorita vamos a hacer mención a qué se debe, porque también justo este formatito te guía para que tú vayas anotando todos esos cambios que hubo durante a partir de que tú lo interconsultas, cómo es tu seguimiento y te vayas dando cuenta de cómo ha evolucionado, porque si de momento tú comparas de una valoración a otra y no fue la ganancia de peso esperada, pero no te diste cuenta por qué o no lo evaluaste, pues de pronto no vas a poder corregir en donde te has equivocado. A eso me refiero. Ok, entonces aquí tenemos la fecha del 4 de julio, día 1. Aquí pesa 840, que es cuando yo lo empiezo a ver. Aquí coloco en mi línea el peso. Aquí diferencia de peso es cuando el día siguiente la ganancia, aquí incluso lo podemos ver, 0.840 al siguiente día pesa 0.845, ya tuvo una ganancia de 5 gramos. Tenemos el día 4 y el día 5. Aquí son ya 2 días consecutivos y las fechas en las cuales tú lo ves. Incluso aquí si te das cuenta, aquí en la fecha de 4 a 5, el 5 nuevamente lo dejan en ayuno, porque realmente allí es donde vas a ponerle tú una notita, lo dejan en ayuno, ya sea que se distienda, o se extubó, o tuvo algún evento quirúrgico, o se descompensó. Es importante que coloques eso, porque muy probablemente en el caso de este paciente, la ganancia de peso fue quizás por el tiempo en ayuno, porque del día 5 al día 12 que no fue posible normalmente intentar dar la alimentación por vía enteral, pasaron 7 días y eso hace que en lugar de que suba de peso, baja de peso. Aquí es realmente donde te das cuenta del impacto de la nutrición que tiene pues en los niños, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos, este es un ejemplo para que vayamos viendo todo ese impacto que tiene la nutrición en la calidad de vida de los pequeños. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces, iniciamos con la alimentación, le concentramos la fórmula, es una fórmula elemental, concentrada 24. En otro video, en otra situación, ya platicaremos muy específicamente del tipo de alimentación. En este caso, yo solamente te quiero poner el ejemplo de qué tipo de formato tú te puedes guiar para darle seguimiento a estos niños y que realmente tú valores cómo ha sido ese impacto que tienes sobre el plan de alimentación que indicaste, que no solamente se queda que lo viste una sola vez y te olvidaste de él, ¿no? Hay que darle seguimiento hasta que salga del hospital y posteriormente en el área de consulta externa hasta que se recupere, ¿no? Que lo tengas prácticamente con un estado de nutrición normal, ¿no? Y entonces tenemos que es una fórmula elemental concentrada 24, 114 mililitros por kilo, lo fue el que nos indicaron de volumen. Y le estamos dando 8 tomas de 12 mililitros. Aquí puse una notita, es una densidad energética de 0.8 cuando concentramos a 24. Entonces, si yo tengo 12 mililitros por 8, son 96. Estos 96 los divido entre el peso y me dan 114. Y como estas 96 tienen una densidad de 0.8 kilocalorías por mililitro, ya rápidamente multiplico 96 por 0.8 y me dan 76.8 y lo divido entre el peso 91. Y finalmente, acá tengo las proteínas, tengo 96. Digamos, checo mis tablitas cuando me proporciona de proteínas, me parece que me da 1.8 a dilución normal y a dilución 24 me da 2.1 y esto es en 100 mililitros de los 96, más o menos son 2 gramos. Y divididos entre el peso, aquí 2.4. Entonces, si te das cuenta, yo aquí estoy ya evaluando todo un primer día como está niño. En este caso, como nosotros lo que evaluamos el día 4, cuando es nuestro primer día de valoración, hasta el siguiente día que terminó todo el turno, vamos y revisamos las hojas de enfermería para saber cómo evolucionó, si no se distendió, si no tuvo diarrea, si tuvo fiebre o alguna situación que muy probablemente pueda llegar a afectar el tipo de nutrición que estamos administrando.
Entonces, aquí tenemos en este caso ya el siguiente día yo evalué y el gasto fecal no hubo, no presentó evacuaciones. Y aquí ya saqué los líquidos. Recordemos que el menor es de 10 kilos, son mililitros por kilo. Te va a dar más información que kilo, que si utilizas mililitros día. Ya en mililitros día son mayores de 10 kilos. Las observaciones. Aquí es importante poner cómo se encontró en cuanto a la evolución clínica. Yo le puse que es afebril, incluso ya pongo mis abreviaturas que ya las conozco. Los destrostis que presentó fue un 110 y el perímetro abdominal de 22 a 23. Incluso aquí ya nos está dando un dato de que ya más de 3 centímetros, pues ya nos está dando información de que haya algo anormal y hay que estar observando al niño si no aumenta más esta distensión porque pues, se nos va probablemente a descompensar. Ya esto yo lo valora el médico, pero sí ya es importante corroborar esta información con él. Entonces mi día subsecuente tengo ya una ganancia de 0.5, lo coloco aquí porque de un día a otro ya tengo una ganancia de 5. La diferencia de semana aún no, hasta la siguiente semana o hasta que complete una semana. Y posteriormente una ganancia de peso acumulado únicamente de 5 gramos. En este caso, como hubo ayuno, pues no hay intervención de la alimentación. Y nuevamente empieza él durante los días posteriores, lo estabilizan y nuevamente inician paulatinamente la parte de nuevamente incrementar de forma paulatina el aporte por enteral, de volumen por vía enteral. Y aquí tenemos entonces nuevamente de los 840 que empezamos a 775 gramos y en este caso tuvimos una pérdida, ¿no? Más sin embargo aquí lo volvemos a retomar nuevamente a partir del día 12. Aquí tendremos que incluso, bueno, aquí quizás me equivoqué, porque en lugar de un día 1, 2, 3, no, ahí más bien sería el 1, el 2, más los 7 que nos quedaron aquí, que estuvo en ayuno, bueno, que estuvo incrementando la vía enteral, que aquí sí ya no lo coloqué porque iban con pequeños volúmenes hasta llegar a un volumen por lo menos de 100, que es cuando nuevamente le volvemos a concentrar. Y ahí pasaron 7 días, entonces 2 más 7 aquí sería el día 9. Esto para que también tú lo valores, más que para no ocupar espacio, porque ya estamos con poco volumen, por eso fue que no lo hicimos. Ahora, 0.75, entonces 775 disminuyó peso. Aquí sí ya tenemos gasto fecal. Yo lo que hago en cerrar el circulito es como cuántas evacuaciones para darme una idea de ir valorando la tolerancia de un día a otro, si no aumentó o se mantuvo. Eso me ayuda para valorarlo. Y los gramos, esto lo hace enfermería, ahí anotan los gramos que tuvo de evacuaciones y esto lo divido entre el peso. También aquí no lo coloqué, pero hay veces que pongo la consistencia de las evacuaciones, si son líquidas, si son pastosas. Hay veces te ponen que incluso el color también es importante para en algunos pacientes, por ejemplo en el hepático, pues, podemos llegar a tener hipocole o acole, o sea hay que checarlo. O por ejemplo, la enfermera lo te pone amarillo grumoso. Ok, básicamente es normal. Y aquí ya en este caso nuevamente iniciamos la alimentación, la concentramos a 100 mililitros kilo, 8 tomas de 10. La densidad energética es 0.8, entonces nuevamente aquí ya saco mis cálculos. Estos 80 son 10 por 8, son 80, divididos entre el peso me dan 103. Más adelante te voy a explicar un poquito cómo hacemos la parte de desplazamiento. No es la finalidad en este caso porque las voy a hacer bolas. Por eso lo dejé así. Ya más adelante hacemos otro ejemplo donde aterricemos esta información un poco más clara, más detallada incluso. Y entonces acá tenemos que 80 por 0.8 me da 64 kilocalorías divididas entre el peso, al igual que las proteínas, ¿sí? Y aquí anoto todas las observaciones, si estuvo febril, si cuánto presentó de distensión abdominal, los diastrósticos. Entonces todo esto ya te sirve para darte una guía de cómo ha sido su evolución en el transcurso de la semana que tú le has dado seguimiento, ¿sí? Porque tú lo vas a seguir hasta que se vaya del hospital. Y aquí lo que ya me gusta de este formatito es justamente que ya de un día para otro y aquí ya tengo una ganancia de 30, más sin embargo, tengo una pérdida si comparo con el primer peso con el que inicié, por eso le puse aquí menos 35, pero en realidad tengo 30 más 5, tengo
No, más bien es que esto no lo tomé en cuenta, perdónenme, pues se lo puse por corrector. Tengo una ganancia por ahora nuevamente de 30 gramos. Empiezo nuevamente a retomar porque realmente estuvo en ayuno, bajó del peso. Y en los días subsecuentes, de aquí tengo nuevamente, me aumentó 20 gramos, más los 30, ya son 50. Este día no se quedó sin cambio, se mantuvo en el peso, entonces dejamos igual. Pero nuevamente en todo el momento yo valoro las evacuaciones, cuánto duramos y lo divido entre el peso. Normalmente se sugieren que sean de 20 a 30 gramos y también hay que estar valorando la consistencia, que sean pastosas. Si son muy líquidas, pues ya te habla de quizás alguna intolerancia. Y aquí voy anotando las progresiones de volumen que nos van dando y también cuánto mililitros por toma estamos proporcionando. Eso me da una idea para ir checando que realmente estemos aumentando el volumen y kilocalorías. Y por lo tanto también coincida con nuestros volúmenes de kilocalorías, ir checando. Si te das cuenta, aquí tengo muy poquitas kilocalorías, apenas 120, 115, y aquí en esta parte de acá abajo pongo mi requerimiento hídrico de 100 a 180, más o menos es lo que él requiere, y la recomendación para la edad son de 100 kilocalorías porque es un niño, ya no es prematuro a pesar de que tiene un peso muy bajo. Recordemos que el prematuro es aquel que tiene menos de 37 semanas de gestación. Yo aquí tengo 100 kilocalorías para un niño de término, más le agrego la bibliografía para desnutrición, dice que de 50 a 100 kilocalorías. Yo empiezo con 50. Si el paciente no gana peso no estoy dando la cantidad de kilocalorías, pues puedo irme hasta un 100%, pero yo no, en mi experiencia con 50 me han funcionado muy bien y en base a eso voy aumentando la cantidad de kilocalorías. Y yo le agregué un 20% por la dificultad respiratoria. En total necesito 170 y aquí solamente llevo 119. ¿Qué es lo ideal en este caso? Poder complementar con nutrición parenteral para cubrir las kilocalorías. Eso ya lo veremos en otro momento donde combinamos los dos, una alimentación mixta y cómo vamos a tener que cuantificar los mililitros de cada una de ellas, porque sí también es útil y saber cómo lo estamos manejando. Y entonces acá tenemos nuevamente los días subsecuentes, me gana 5. De aquí a acá, del 16 al 17, ahí sí se dio un salto muy grande de 80 gramos. Así fue. Entonces llevábamos 80 más 55, 135. Y aquí les puse este de la semana, ¿no? En una semana, si comparo una semana con otra, del día 12 al 19 de julio, ya pasaron 7 días. Y yo tengo entonces que de aquí, de este día 19, que empezó 955 a 775, tengo una diferencia de 180 gramos. Y esto los divido entre 7 y me da de 25. Realmente no estuvo tan mal, a pesar de que unos días aumentó solamente 20, otros días 5, otros se mantuvo en el peso. Pero esa ganancia de 80, pues también. Ahora también más arriba de cuando nos ganan peso arriba de 50 gramos, que realmente ya es un poquito más elevado, es importante corroborar con las reservas corporales. Yo te sugiero. Aquí en este caso, pues él hasta aquí me faltó colocar, pero ha seguido aumentando de peso. Aunque llega un momento que se pueden llegar a estancar, que quiere decir que requiere aún más kilocalorías. O quizás la condición ya está inestable o algo está pasando, entonces tienes que valorar cuando en un momento, si no sigue ganando peso, aumentar más las kilocalorías, porque hasta ahora pues ya te está diciendo que no son suficientes, que necesitas darle más. Pero aquí lo interesante es que de semana a semana yo tengo una ganancia de 25 gramos y aquí ya le doy ese seguimiento. Y entonces llevo un acumulado de 180. Ahora ya tengo 150 mililitros por kilo. Empecé con 114 y ahorita llevo 149. Si se dan cuenta, hay veces que sí necesitamos aumentar el volumen para dar más kilocalorías, porque si no, pues nos vamos a quedar cortos. Todo va a depender de la condición clínica del paciente y qué tipo de alimentación o nutrición tenemos disponible para poderlos nutrir y en base a eso poder dar la cantidad de kilocalorías que requiere el paciente. Y también en base a la clínica, cómo se encuentra, ¿no? Por eso es importante aquí anotar nuestras observaciones. Ahora también hay que estar revisando las notas del expediente, cómo se encuentra, cómo le fue, qué observaciones tiene el médico. Lo ideal sería estar haciendo el pase de visita junto con el equipo
médico para que tú escuches cuál es su evolución, cuál es el tratamiento, cuál es su pronóstico, qué más le van a hacer y todo eso para que a ti te dé un panorama más general de cuál va a ser tu intervención para que este niño se recupere. Y finalmente acá tenemos los medicamentos, son todos estos. Yo te recomiendo también que tú busques para qué sirve cada uno de ellos e ir conociendo cuál es su interacción fármaco-nutrimento, cuál es el impacto en la nutrición que va a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso la furosemide, que es un diurético, estos niños llegan a perder potasio, sodio, entonces hay que estar vigilando. Y más si en algún momento lo tienes con nutrición parenteral, pues cuánto le vas a estar administrando. Por eso ahí es esa parte. Aquí tiene algunos corticosteroides que causan retención de líquidos, pérdida de tejidos, un catabolismo proteico, resistencia a la insulina. Entonces también todo eso, aparte de lo que tiene el diagnóstico de base y toda la clínica que está presentando, toma en cuenta el efecto de cada uno de estos medicamentos sobre la evolución del paciente. Si te das cuenta, este formatito te va a dar mucha información. Ya tú vas a ir agregándole cositas que quizás, por ejemplo, a mí los datos de peso, talla, nacer, yo le agregaría este formato que realmente me es útil para este tipo de población, porque en base a eso yo me doy cuenta sobre qué peso nació y cómo ha sido esa evolución durante el tiempo. ¿Sí? No olvides leer también dentro de la hoja de enfermería las notas de las enfermeras, cómo le fue en cada turno. Ellas hacen notitas donde ya te dicen si estuvo estable, tuvo una extubación accidental o de pronto empezó a desaturar, tuvo fiebre. Entonces ellas colocan todas esas observaciones por turno para que tú el siguiente día valores cómo le fue en todos esos puntos. Y finalmente aquí yo te voy a compartir este formatito que también veo que hay una compañerita también ella hizo su formatito para anotar todos sus laboratorios. Este es uno que tú puedes hacer o el que tú gustes. Realmente me ha gustado me acopla muy bien. Entonces ya viene aquí todos los electrolitos, le doy el seguimiento, le pongo la fecha, porque los puedes tener directamente del expediente, pero hay veces que si de pronto, por ejemplo, yo quiero saber cómo ha estado evolucionando la albúmina desde su hospitalización, entonces ya aquí me sirve de referencia. También una PCR, cuando ha estado muy alta, cuando ha disminuido, entonces para que me dé una idea de la clínica, cómo ha evolucionado. Los electrolitos, si voy a ajustar algo con nutrición parenteral, tengo que ir viendo ese seguimiento. En conjunto con la parte médica, al igual que qué tipo de medicamentos se están manejando, para entre las dos cosas ir ajustando. Colesterol y triglicéridos, todo lo que es la biometría hemática, las pruebas de función hepática, el amonio en pacientes con algún daño hepático y la gasometría también, ¿no? Aquí realmente hay que apoyarnos mucho con el equipo médico. Si tú ya la sabes valorar, excelente. Entonces realmente esta parte de laboratorios me da una idea para ir conociendo su evolución durante el tiempo que estoy hospitalizada. Sale, pues hasta aquí me parece que es todo lo que nos hace falta conocer de este formatito. Y pues hasta aquí este video. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en escribirla en la parte de los comentarios y pues a medida que tenga la oportunidad te contestaré. ¿Sale? Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.